sobre el tema lo ponemos en un momento más, porque de inmediato vamos a conversar con el doctor Diego García Sayán. Diego García Sayán es una persona o personalidad notoria en el país. Acaba de ser nombrado juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero al tiempo de serlo, han arreciado las críticas sobre él y sobre varios miembros del gobierno de transición, del gobierno de Valentín Paniagua. Puntualmente, Rafael Rey ha dicho que Diego García Sayán es responsable de la excarcelación de siquiera 12 miembros de Sendero Luminoso, 12 terroristas convictos y confesos, y cuyos nombres está entregándoselos al ministro de Defensa. Así es que por allí empezaremos nuestra conversación con Diego García Sayán, al tiempo, por supuesto, de felicitarlo por su nombramiento. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Zenaida, un gusto estar aquí. ¿A qué cree que Rafael Rey se deba a que Rafael Rey haya empilado las baterías contra usted? Mira, él tendría que explicarlo porque es absurdo decir que durante el gobierno de transición se liberó terroristas, ya que lo que se hizo es ceñirse escrupulosamente a legislación que venía de la época de Fujimori y aprobada con el voto del señor Rey, que fue entusiasta congresista de la época de Fujimori, como recordaremos, que estableció la existencia de una comisión ad hoc que proponía al Poder Ejecutivo la liberación, el indulto, no de terroristas, sino de inocentes que habían sido injustamente condenados por procesos en donde se habían violado sus derechos y indebidamente se habían sentenciado a personas. ¿Nunca se varió esta línea? Porque se ha dicho que inicialmente eran inocentes, pero luego con el cuento, dice, de que no son las pruebas las suficientes, no, en absoluto. Se ha sacado de la cárcel la gente comprometida. No hubo una sola variación de las normas antiterroristas, ¿no? En absoluto. Las normas se han cambiado después con el Congreso actual, ya con el gobierno del presidente Toledo, y es en base solo a dictámenes unánimes de la Comisión ad hoc que el Poder Ejecutivo procedió a indultar a los terroristas que hoy día ataca el señor Rey, como Yehude Simón, por ejemplo, presidente de la región Lambayeque, y otros inocentes injustamente sentenciados. Inocentes absolutamente, ¿usted da fe de eso? Comprobados no por quien habla como ministro de Justicia en ese momento, sino por una comisión ad hoc en base únicamente a dictámenes unánimes. Nunca se adoptó una decisión de indulto en base a un dictamen por mayoría, y comisión ad hoc, ojo, que resolvía sus recomendaciones siempre en consulta con las autoridades especializadas en lucha contra el terrorismo, de manera que había suficientes elementos después de este filtro para proponerle al presidente de la República estos indultos, que hay que decir además se dieron en cantidad infinitamente menor, y eso el congresista Rey no lo dice, a la cantidad de indultos que se produjo durante la gestión del gobierno de Fujimori, al que él apoyó con tanto entusiasmo, tanto como para votar a favor de la ley de autoamnistía que este dio, ¿no? ¿Cuál fue su responsabilidad como ministro de Justicia? Porque había una comisión de indultos, ¿no es cierto? No, que son dos procesos distintos. La lista. La comisión ad hoc estaba circunscrita a sentenciados por terrorismo calificados como injustamente sentenciados. Esta comisión proponía, podría formalmente haberse aceptado propuestas por mayoría, pero se decidió que no fuera así, solo dictámenes unánimes, debidamente convalidados por las autoridades contra el terrorismo además, y en base a eso fueron indultadas una cantidad de personas, repito, infinitamente menor, alrededor de 150. En la época de Fujimori se indultó a cerca de 500, ¿no? Sí, entonces, esos son los hechos, y cualquiera que diga una barbaridad como la que ha sostenido públicamente el congresista Rey, está obligado, porque no puede darse este tipo de formación, de educación cívica a la gente, de acusar limpia y olímpicamente y no sustentar ese tipo de acusaciones, no ante el ministro de Defensa. ¿Qué tiene que ver el ministro de Defensa con la liberación de personas? Tiene que ser, en todo caso, si ante la opinión pública sostiene una mentira de ese tipo, tiene que sustentar, bueno, si es que hay nombres, que diga cuáles son esos nombres y cómo puede demostrar que
que esas personas eran y son terroristas. Bueno, la verdad es que no solamente Rafael Rey, algunas personas más, algunos congresistas más, pero están diciendo que la mano blanda de los gobiernos de Valentín Paniagua y Toledo han promovido el retorno de la subversión. Bueno, hay que ver, hay por ahí un congresista del folclore montesinista que naturalmente es natural y me parece deseable que no esté contento con la gestión del gobierno de transición, ya que muchos de sus amigos acabaron procesados y detenidos y más de 200 millones de dólares de la mafia fueron congelados e incautados. Hay que ver ahí, Zenaida, cuáles son las explicaciones de esta especie de campaña precisamente contra quienes impulsamos esta acción contra la corrupción durante el gobierno de transición, promoviendo normas en base a las cuales se creó el sistema anticorrupción, el sistema de fiscalías anticorrupción, el sistema de colaboración eficaz, con los resultados conocidos. No puede llamar la atención que un congresista vinculado a la lista que promovió Vladimiro Montesinos en las elecciones del año 2001 tenga que atacar de cualquier forma y con cualquier calumnia a quienes promovieron ese tipo de proceso de limpieza, digamos, de purgante nacional. De manera que me parece muy lógico que haya ese tipo de reacciones. Purgante nacional. Y es el montesinismo también el que está en contra de la Comisión, o mejor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien culpa de estos nuevos procesos a los terroristas que a ellos les parecen no tendrían que ser revisados. Bueno, los nuevos procesos son derivados de una decisión de la Corte Interamericana, pero ante todo de una sentencia del Tribunal Constitucional. Es el Tribunal Constitucional el que estableció una serie de parámetros para las normas que debían regir los nuevos procesos antiterroristas en el Perú. Y creo que eso no hay que olvidarlo. Ese es un dato muy concreto que está muy presente en el tiempo, de manera que es raro que se olvide que el Tribunal Constitucional tiene ahí una pieza importante. Y naturalmente, si los procesos se hicieron mal, y se dijo en ese momento, ¿qué necesidad hay de utilizar jueces sin rostro para sentenciar a Abimael Guzmán? No hay pruebas más que suficientes, ¿acaso?, para hacer un debido proceso, naturalmente con las garantías necesarias que los jueces requieren en ese tipo de situaciones, pero no había necesidad de atropellar las cosas, ¿no? Esperamos que ahora se hagan correctamente. Naturalmente, y ahora se están haciendo según todas las señales. Esperamos que la Corte Interamericana no rechace estos procesos, porque en el caso de Lori Berenson rechazó porque se usaron las mismas pruebas. La Corte Interamericana, que hay que distinguirla de la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana no ha emitido ningún tipo de decisión sobre el caso de Lori Berenson. Ha sido la Comisión, que es una instancia, podríamos llamarla previa. Preliminar de la misma institución, no obstante. No, pero funcionan con absoluta autonomía y no siempre tienen concordancia de opiniones, ¿no? ¿Cómo va a ser su actuación en la Corte Interamericana? Bueno, yo creo que la Corte Interamericana es una herramienta muy importante para los países. No hay que verla como una instancia externa que interfiere en nuestra soberanía, sino todo lo contrario, como un espacio construido por los países latinoamericanos del continente americano para reforzar nuestra institucionalidad democrática. La Corte Interamericana ha ido ganando espacio en los últimos años a través de decisiones no solo sobre temas crudos como violaciones al debido proceso, sino aspectos que tienen que ver con la libertad de la información, con la libertad de expresión, ayudando a los países a establecer normas y pautas básicas. No se trata de que la Corte Interamericana reemplace a los tribunales nacionales, sino que estos sean fortalecidos. Y si estos son suficientemente fuertes, la Corte Interamericana no será necesaria ni tendrá que intervenir. Mientras tanto es necesaria hasta para Montesinos, al parecer. Y en Europa hay un Tribunal Europeo de Derechos Humanos que juega un papel muy importante, y eso que en Europa tienen pues varios años luz por delante en consolidación de democracia. De acuerdo. ¿Es posible creer que sea acogido Vladimiro Montesinos también, primero en la Comisión, luego en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Laura Bozzo igualmente tiene la intención de llegar? En principio, en la Corte las personas, los individuos no tienen las facultades de interponer una demanda, lo puede hacer un Estado, lo puede hacer la propia Comisión Interamericana, pero naturalmente cualquier persona que se sienta afectada en sus derechos, aquí no hay ideologías y no hay intereses partidarios, tiene derecho de acceder a los mecanismos internacionales de protección si es que sus derechos demostradamente han sido violados. Eso está fuera de discusión. Finalmente, ¿cómo evalúa al país en el ámbito jurídico y si quiere en la totalidad? Bueno, en el ámbito jurídico, naturalmente, siempre en un país que construye su democracia encontraremos lagunas. Pero, por cierto, estamos
como el día frente a la noche, que era el pasado no muy lejano, en donde se atropellaba la juridicidad todos los días, entre gallos y medianoche se daban normas en un parlamento maniatado y controlado por el servicio de inteligencia, saqueaban el país a millones a espaldas de la información que no se podía acceder porque los medios estaban controlados, de manera que vamos por el camino de construir con las dificultades de un país con pocos recursos nuestra democracia. Aunque algunos se sienten atropellados. Otra vez el mismo Montesinos que está denunciando la violación del juez natural y así como él algunos de su Pero han habido organización. pero hay las instancias para que esas quejas puedan tramitarse. Otro procesado expresó ese tipo de queja, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de analizar cuidadosamente el caso, sus abogados han estado presentes y ha determinado que no se están violando las normas del debido proceso ni del juez natural, de manera que en un Estado de Derecho hay todas esas instancias de apelación y naturalmente el derecho a la defensa, y que hoy día los amigos del montesinismo, algunos de los cuales están en el Congreso, o el montesinismo que está tras las rejas, ataque a la democracia y a quienes promovieron la lucha contra la corrupción, resulta siendo algo perfectamente lógico y comprensible dentro del juego político democrático. Y naturalmente dentro de la democracia nadie los va a hacer desaparecer, nadie los va a torturar, nadie va a interceptar sus teléfonos ni sus correos electrónicos, como lamentablemente sí ocurría durante el gobierno de Fujimori, que no fue hace tanto tiempo. Sí, pues lo han mencionado otra vez, ministeriable. ¿Aceptaría usted una cartera? No, mira, yo creo con toda franqueza, Zenaida, que no es que haya cumplido con el país, uno nunca ha cumplido con el país, siempre hay tareas nuevas que emprender, pero creo que en los últimos tiempos, tanto en la gestión de justicia que me encomendó el presidente Paniagua, como en la Cancillería por encargo del presidente Toledo, he dado una cuota, digamos, de servicio cívico en los últimos 2 años, que creo que hace necesario que muchas otras personas, que las hay capaces, muy capaces, asuman carteras ministeriales. Yo no estoy en carrera para ninguna cartera ministerial y además no creo, con franqueza, que los cambios de gabinete sean ahora la solución de fondo, ni mucho menos creería que en lo que para mí podría ser temáticamente, profesionalmente, la opción atractiva como la Cancillería haya necesidad de modificación alguna, porque tengo la certeza de que Alan Wagner está haciendo una muy buena gestión como ministro de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, mucha suerte. Buenas gracias, Zenaida, por la invitación. El trabajo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos no debe ser muy sencillo. Buenas noches. Así es, para eso estamos preparados ya. De acuerdo. Vamos a la pausa. Han arreciado las críticas sobre él y sobre varios miembros del gobierno de transición, del gobierno de Valentín Paniagua. Puntualmente, Rafael Rey ha dicho que Diego García Sayán es responsable de la excarcelación de siquiera sobre el tema. Lo ponemos en un momento más, porque de inmediato vamos a conversar con el doctor Diego García Sayán. Diego García Sayán es una persona o personalidad notoria en el país. Acaba de ser nombrado juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero al tiempo de 12 miembros de Sendero Luminoso, 12 terroristas convictos y confesos, y cuyos nombres está entregándoselos al ministro de Defensa. Así es que por allí empezaremos nuestra conversación con Diego García.